Buenos días o buenas tardes ya, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar la palabra. Y en esta mañana, pues me gustaría hablar algo que es muy elemental para el cristiano, especialmente para el evangélico. Pero no por dejar de ser elemental, es muy importante. Y que en muchas ocasiones se nos olvida y que en muchas ocasiones no lo tenemos en cuenta. Vamos a hablar de lo que son los sentimientos, lo que es la fe y lo que es la palabra, ¿no? Y la relación que hay entre estos grandes principios que nos muestra la palabra de Dios. Muchas veces nos hemos preguntado ¿por qué hoy estoy tan fuerte espiritualmente y sin embargo mañana estoy muy débil? Por lo menos a mí me ha ocurrido o me ocurre y me seguirá ocurriendo muy probablemente. Hoy estoy en la cumbre, mañana estoy en el valle. No sé si a ti te ha pasado alguna vez esto. Por desgracia muchas veces. Por desgracia muchas veces. ¿Nunca te has preguntado por qué somos tan cambiantes? ¿Por qué esta sensación de estar arriba o sensación de estar abajo cambia de la noche a la mañana o de un momento a otro o por cualquier circunstancia que nos ocurre en la vida? ¿Te has preguntado alguna vez, ¿yo puedo controlar esto? ¿Por qué eres estar así? Hoy mucho, mañana poco. Pasado otra vez mucho, pero al siguiente día otra vez poco. Esto puede ser controlado o puede haber alguna forma de yo estar siempre en un nivel por lo menos medio, yo no digo alto, medio, que no me pegue estos cambios en mi vida. Uno de los principios más importantes en nuestras vidas cristianas es el principio que habla de la relación entre los sentimientos, nuestra fe y la palabra de Dios. Estos tres sustantivos están vinculados muy estrechamente, aunque no nos lo parezca. Están muy relacionados. Y estas tres cuestiones son importantísimas en nuestras vidas cristianas. De hecho, son vitales. En función de tu ánimo, así te vas a expresar tú físicamente, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia. O sea, por lo tanto, esto es muy importante. ¿Cómo está mi ánimo? ¿Cómo está mi relación con Dios en cuanto a mi fe? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cómo están mis sentimientos? Esto nos afecta, hermanos, trascendentalmente en todas nuestras relaciones con los demás. Por lo tanto, esto es muy importante, pero con los demás e incluso con Dios mismo. Podríamos preguntarnos cuál es el orden delante de Dios de estas tres cosas. Sentimiento, fe y palabra. ¿Cuál creéis ustedes que es el orden? Un valiente, que no voy a poner nota. No, tú no, Daniel, que tú te sabes el examen ya. ¿Cuál creen ustedes que es el orden delante de Dios de estas tres cosas? ¿Cuál debe ser el orden, prioritariamente hablando? A ver, un valiente, una valiente. La fe primero. A ver, ¿quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo? Sin miedo, aquí no hay nota. Si suspende no pasa nada, no va para septiembre, no te preocupes. ¿Tiene razón la hermana de la palabra, la fe y los sentimientos? Lo primero es la fe. Muy bien. Bien, ¿quién está de acuerdo con la hermana? Entonces, ¿cuál es el orden, según Dios? Segundo, la fe. Y tercero, los sentimientos. Pero ¿sabéis? Ocurre algo muy curioso. Para la mayoría de nosotros es al revés.
Primero, ¿cómo me siento yo? Lo siento de parte de Dios. Me encuentro muy bien porque siento a Dios en mi corazón. Oye, mañana lunes no tenemos a Dios. Como me siento muy bien, yo tengo fe y confianza en que Dios va a hacer esto va a cumplir su promesa. Tengo certeza. Mañana no tengo ese sentimiento y la fe por los suelos. No sé cómo voy a salir de esta. Y la palabra, bueno, pues sí, pues está ahí la palabra, muy bonita. La predicación del domingo, bien, no estuvo mal. Predicó José Manuel, hermano José Manuel. Como siempre, bueno, no estuvo mal. Sí, hoy he leído un versículo que me ha llenado, hermano. Pero es que me siento mal. A pesar del versículo tan bueno, me siento muy mal. Y como me siento mal, no tengo fe. Y bueno, y la palabra no me está ahí. Ya está. Es así, hermano. Lo hacemos al revés de como Dios quiere que sea. Sentimiento primero, segundo fe. Si tengo buenos sentimientos, me encuentro bien, tengo mucha fe. Y tercero, voy a la palabra porque tengo fe y me encuentro bien y voy a ver lo que dice Dios. Pues como bien había acertado al final, porque es para meditarlo, no quiero equivocar a la hermana, muchas veces también pensamos que lo primero es la fe, pues no, lo correcto es la palabra, la fe y los sentimientos en último lugar. La palabra, bueno, ¿qué decir de la palabra? A estas alturas, ¿no? A estas alturas digo porque casi todos soy ya adultos en el Evangelio. ¿Qué decir de la Biblia? ¿Qué decir de las Sagradas Escrituras? La palabra son los cimientos, hermano, de todo esto. De todo esto. El hecho de que nos reunamos aquí los domingos, el hecho de que seamos iglesia, el hecho de que creamos en Dios, el hecho de que nos reunimos en el nombre de Él, el hecho de que nos reunimos para adorarlo, alabarlo, el hecho de que nos reunimos para escuchar la palabra, esa es la base, los cimientos, la palabra. Todo sale por la palabra de Dios. Y si nos vamos al Génesis, Dios dijo y Dios hizo y creó. Por su palabra. Solo por su palabra. No necesitó ninguna otra cosa. De la nada creó todo esto. Todo lo que somos capaces de disfrutar hoy surgió de la nada. Simplemente por su palabra. Por la palabra, el verbo se hizo carne, dice. El Hijo de Dios se hizo palabra viva. Fue un mensaje directo a todas nuestras vidas. Y gracias a eso tenemos la salvación. En Efesios 2, 19 al 22, si me lo busca en el ordenador, no voy a tener que ponerme la gafa para leerlo en la Biblia. Efesios 2, 19 al 22, vamos a ver lo que nos dice la palabra de la palabra, acerca de la palabra. Dice, comienza diciendo, por no romper el pasaje, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esto es lo importante del pasaje. Edificados sobre el fundamento. Fundamento es cimiento, base, de donde parte todo. Fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En aquel momento, dale para atrás. En aquel momento no existía la palabra, la Biblia como tal. Existían pasajes, existían textos. Y el fundamento y el cimiento era lo que transmitían los apóstoles y los profetas, que no era otra cosa que la palabra de Dios. Si continúa, por terminar de realizar lectura, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. El hecho de que yo la crea o que tú la creas no la hace ni más verdad ni la hace verdad.
yo la creo, por eso es verdad. No, 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 estás equivocado. La palabra es verdad. El creer o no creerla no la hacen más verdad ni menos verdad. Sigue siendo verdad. Hay veces que sentimos que parte de la palabra no va con nosotros. El caso típico y ejemplo típico, los diezmos. No, eso fue en el Antiguo Testamento, eso no va con nosotros. Bueno, pues muy bien. ¿Tú no crees que eso fue para ahora? Pues muy bien. Pero ese hecho no deja de ser que sea verdad. No es el hecho de que tú asientas y lo creas, lo hace verdad. La verdad es la verdad, independientemente de lo que tú creas y independientemente de lo que tú hagas. Mira qué importante es la palabra. Sabemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para ser nuestro Salvador. Pero porque nosotros lo creamos o no lo creamos, no deja de ser verdad o es verdad, sino que este hecho es verdad. No importa lo que tú creas, fíjate, porque este hecho es verdad. Cristo murió por ti y es tu Salvador. Y si tú no lo crees, no deja por eso de ser verdad. De ahí, hermanos y hermanas, que muchas veces no podamos llegar a comprender ni alcanzar el darle sitio a personajes en la historia del Evangelio. No estoy hablando de la historia bíblica, no. Estoy hablando de personajes como el caso de Caisidoro, de la reina, Caisidoro de Reina, que dieron su vida porque la verdad fuera comunicada a todas las personas. Este hecho es importantísimo, hermano. Y a lo mejor no tomamos la suficiente conciencia de la importancia de esto. Muchas veces para poder transmitirlo o darlo a la sociedad a conocer, lo envolvemos de un tema cultural importante del lenguaje castellano, y es verdad. La trascendencia de aquella traducción en aquella época tiene una gran importancia para el idioma castellano. Y hay autores que lo comparan al nivel del Quijote. Que como sabéis que si se habla del Quijote parece que estamos hablando de... pues la traducción de aquel momento de la Biblia al castellano era de la misma importancia literaria que el propio Quijote. Y no lo digo yo, lo dicen autores importantes, literatos importantes. La palabra es fundamental, hermanos. Y un cristiano, lo primero que hacemos cuando una persona viene al Señor no es calentarle la cabeza. Por lo menos yo no lo hago. Tú le buscas una Biblia y dices, mira, esta es la palabra. Sigue esto y Dios te bendecirá. Y Dios te hará entender lo que no entiendes ni comprendes. Porque ese es el fundamento. Esa es la base. Me he hecho, hermano, de unas Biblias que están en última edición. Creo que me vendieron las últimas 10 Biblias. Que no es una Biblia muy bonita para ponerla en una estantería porque tengo una encuadernación. No. La encuadernación es de bolsillo, pero se llama la Biblia del Siglo de Oro. Y es una joya, hermano. Es una verdadera joya. Y la tengo reservada. Normalmente, cuando me encuentro con alguien que sepa apreciarla, se la regalo. Y me costaron un dinero. Pero se la regalo. Había en una comida una persona ya mayor,
un alto cargo de una empresa importante pública de aquí de Sevilla, de la provincia de Sevilla, me empezó a hablar de la carga, el sentimiento que tenía por las cosas espirituales. Y cómo ya a una edad bastante avanzada este hombre, pero aún con una función importante, pues tenía necesidad de búsqueda de Dios. Y conmigo, como siempre están de cachondeo, que yo soy el evangélico, pues sale a relucir. Pero yo no me importa porque aprovecho esta circunstancia. Y le dije, mira, te voy a regalar un libro que es una verdadera joya. Ahora, el compromiso que tienes que tener conmigo es que lo leas. Y yo te voy a marcar la pauta por donde tienes que comenzar y por donde tienes que continuar. Ese libro no se lee por la primera página. Claro, cuando tú le hablas a una persona así, que tiene un cierto interés espiritual, y le hablas de un libro, dice, ¿qué libro es? Digo, no, si no es ningún misterio. Es un libro abierto, asequible a todo el mundo. Se trata de la Biblia. Pero es una edición especial. Es una Reina Valera, evidentemente, y es una edición especial. Y te aseguro que es una joya desde la primera página. Porque independientemente de la Biblia en sí, en los libros de la Biblia en sí, vienen unos comentarios que son espectaculares, ¿no? Y se la regalé. Y el hombre está desbordado hablando de este tema. Hermanos, la palabra es la que transforma a las personas, las que las convierte, las que las trae, las que las lleva, o que las deja donde quieran que estén. Es la palabra, hermano. No es ni nuestro piquito de oro, ni lo buenas personas que somos hoy, qué bueno es Manuel. Eso no cambia ni transforma a la gente. Es la palabra. ¿Por qué es la palabra? Porque es Dios hablándote a ti. Nada más. Es una conversación tuya con Dios. Y Dios te habla y te indica cuál es tu camino. Y esa es la importancia de la palabra. Salió esta semana, o la anterior, no recuerdo, una polémica en el grupo de WhatsApp de los profesores de primaria, no sé, creo que fue primaria, de una edición de una Biblia donde faltaban versículos. Pues, claro, puede ser el riesgo que corremos cuando cambiamos constantemente de Biblia. Tenemos una Biblia tradicional, que es la que ha seguido todo el pueblo evangélico desde siempre, con sus actualizaciones, evidentemente, ¿no? Pero si cambiamos de Biblia, nos vamos a otra Biblia, nos vemos a otra versión, corremos el riesgo de que pasen estas cosas, de que falten algunos versículos. Y yo no voy a entrar si eran importantes o no eran importantes esos versículos. Pero no es la palabra completa de Dios. Y altera el contenido de lo que Dios quiere transmitir al hombre. La fe, la fe. ¿Qué hora tenemos? Me queda poco. Voy por el segundo punto, son 5, o sea. La fe. ¿Sabéis? La palabra fe aparece en la Biblia exactamente 239 veces. Sabemos que cuando una cosa aparece en la Biblia 3 veces es porque a Dios le da importancia a esa cosa y quiere, que tengamos los oídos atentos, que estemos abiertos, despiertos, porque eso es importante. Entonces, si aparece 239 veces, la fe es muy importante también, hermana. Por supuesto que sí. Dios da mucha importancia a la fe. Dios da mucha importancia a la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, el versículo típico de Hebreos 11:1, ¿no? Pero no me voy a parar en ese versículo. Luego lo veremos quizás. La fe es aceptar lo que Dios dice por medio de su palabra y no solamente aceptarlo, sino actuar sobre esa base de la palabra. Esa definición no la había escuchado antes. No, pues yo tampoco. Ahora sí. La fe es aceptar lo que dice la palabra de Dios. Es creer lo que dice la palabra de Dios, pero además aceptarlo, ponerlo en acción. Y os recuerdo la parábola del sembrador. En cuántos sitios diferentes cayó la semilla y en qué poquito germinó.
germinó aquella semilla y se hizo una planta. No solamente vale con creer, sino que hay que actuar. Porque tenemos un Dios que es un Dios de acción. De acción. No he visto ningún hecho de la palabra que no haya acción. Está todo muy bien lo que dice la palabra, pero de nada vale si no lo activamos, si no lo ponemos en marcha. ¿Sabéis? De nada vale tener una gran riqueza si no somos capaces de invertirla, la riqueza. Eso no vale para nada. Al final se termina perdiendo la riqueza. Los grandes inversionistas, no creas que tienen mucho dinero. A lo mejor en el banco tienen para vivir, pero tienen mucho dinero en movimiento, que van moviéndose. La palabra de Dios es una gran riqueza que no vale de nada tenerla para nosotros solos en nuestra casa para leerla cuando queramos, sino vale cuando la pones en movimiento, la activas, la actúas con ella y haces. $1 millón no vale para nada en un banco. Se lo come el banco, hermanos, hermanas, se lo come. Es un problema tener dinero guardado en el banco hoy. Termina comiéndoselo el banco. Entre el banco y Hacienda, acabaste. Es sin dinero y acabaste. $1 millón para cogerlo e invertir en la empresa de internet más actual ahora. Twitter, vamos a comprar Twitter. Mira a este hombre que ha comprado Twitter. ¿Para qué necesidad tiene de meterse en ese lío? Si tiene super millones, no 1 millón, yo no sé cuántos millones tiene, pero él no puede dejar su dinero parado. Porque sabe que eso no vale para nada, sino que lo vende, lo compra, activa, invierte, lleva, trae. Lo mueve, hermano. Pues la palabra de Dios es igual. No vale para nada si está parada. No vale para nada si no oramos por los enfermos. ¿Para qué? No, yo creo, la palabra de Dios dice que ungimos a los enfermos. Sí, esto es verdad. ¿Y para qué si no lo pones en marcha? ¿Para qué te vale decir que es verdad? La palabra de Dios es la que trae salvación. ¿Qué haces tú para traer salvación? Para mover y llevar esa palabra a alguien que necesita esa palabra. Si no la mueves, no actúas, no haces, no sirve para nada. Eso es tener no fe. No es tener fe, es tener no fe o carecer de fe. Todas las bendiciones nos llegan por la fe. Vamos a leer primero Romanos 10:17. Romanos 17, que dice, así que por la fe, es lo que ya bien sabéis y habéis dicho antes, así que la fe, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay fe sin palabra de Dios. Eso era claro. Y en Hebreos 11:6. Pero sin fe, ¿qué dice? Imposible. Hermano, hermana, imposible. ¿Yo te lo tengo que explicar lo que es imposible? ¿Tengo que explicarlo? Yo creo que no. Sin fe, pero esa fe que estamos hablando, de moverte, de actuar, de hacer, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Toda bendición de Dios nos llega por fe, por la fe. Pero como hemos dicho, por muy importante que es la fe, no se puede sostener por sí sola. Se basa y se fundamenta y se afirma en la palabra de Dios. La fe tiene que ver con el mundo invisible, no con el mundo visible. La fe no tiene nada que ver con nuestro mundo real, visible. Tiene que ver con el mundo invisible.
que luego se materializa en el mundo real, pero en principio parte de un mundo invisible. La fe se ocupa de cosas reales, pero invisibles. Por ejemplo, no podemos ver a Dios. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Pero por la fe sabemos que Dios es real. Y ahí es cuando entra el versículo Hebreos 11:1. La fe es la certeza, la espera, la convicción de lo que no se ve. La fe hace reales las verdades espirituales en nuestra experiencia. En nuestra experiencia, en cada uno de nosotros. Hace reales, la fe hace reales las verdades espirituales. Hablamos muchas veces de las promesas de Dios. Pero para que puedan cumplirse las promesas de Dios, que son promesas reales, porque las sacamos de la palabra de Dios, están basadas en la palabra de Dios, para que se cumplan, tiene que haber una acción de parte nuestra para que se haga una realidad. Traemos de un mundo invisible a un mundo real una promesa de Dios. Y eso es lo que hace la fe. Ese puente que hace la fe, el que une lo invisible con lo visible, o lo que posiblemente pueda ser visible. Que solo depende única y exclusivamente en este hecho de cada uno de nosotros. La fe cree la palabra de Dios. Esto es muy importante, hermanos, hermanas. Abraham, en Romanos 4, 20, 21, nos describe cómo se movía por fe. Y cómo fue la fe lo que le impulsó a salir de la tierra de sus padres, a formar un nuevo pueblo, una nueva nación, a ser el padre, estoy esperando, a ser ese patriarca de todo el judaísmo, donde al final nació el cristianismo, ¿no? Dice, tampoco dudó, hablando de Abraham, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham, conociendo lo que Dios le había dicho, la promesa de Dios, la activó, la hizo de una cosa invisible, de una promesa, de algo que no era material, la hizo visible, creyendo a Dios y actuando por la fe. Por la fe. Hizo real esa promesa que Dios le dio. Junto a la fe, como el caso de Abraham, siempre va la obediencia, van juntas, la fe y la obediencia. Pero eso es tema de otra enseñanza. Y por último, los sentimientos. Vamos a ir terminando. Bueno, ¿qué hablar de los sentimientos? Qué bonito es tener sentimientos. ¿Sí o no? Pues sí. Aunque a veces sería mejor dejarlo, pero es algo que Dios ha puesto también en nuestras vidas. Lo importante es saber fundamentar nuestros sentimientos, hermanos y hermanas. En la feria, cuando voy a la feria, yo no veo ninguna cara triste. ¿Ustedes han visto alguna vez una cara triste en la feria? Pero si va borracho, sí. Y va borracho hasta que se cae. Pero oye, qué curioso. En la feria yo no veo ninguna cara triste. O van cantando, o bueno, más... Hombre, yo no digo atravesando la feria para ir de un sitio a otro, ¿no? Pero cuando estás en la caseta, cuando estás en un sitio con unos amigos, pues sonrisas, alegría, todo está bien. Todo está bien. ¿Y por qué cree que viene esa alegría? Pues se encuentra el sentimiento que hay, es un sentimiento colectivo e individual que es de alegría. Y a lo mejor el hombre lo está pasando muy mal, o la mujer está pasando muy mal en su casa. A lo mejor está divorciándose.
o lo mantiene alguien enfermo. Pero cuando entras en la feria, pues tu sentimiento de tristeza pues cambia a alegría. ¿Es cierto? Los sentimientos tienen la característica especial de que siempre van cambiando, que son como la veleta del viento. Dependiendo de dónde sopla el viento, se orienta hacia un lado o hacia otro. Por los sentimientos ocurre exactamente igual. ¿Por qué salen en la televisión llorando cada vez que llueve y va a salir una procesión? ¿Tú lo habéis visto? No, yo lo he visto, vamos, yo no sé ustedes. Parece que se le ha ido el mundo a la gente llorando porque no puede salir el no sé qué. La procesión de no sé cuánto. Pues son sentimientos. Realmente hay un movimiento de sentimientos. Exclusivamente. Exclusivamente. ¿Sabéis? Los sentimientos son cambiantes porque en ellos afecta nuestro estado de salud, nuestra relación con las otras personas, hasta un cambio de clima, fíjate, puede cambiar en los sentimientos. Si hace un buen día, ¡oh, qué bien me encuentro! Si está nublado, hoy hay que trabajar. Y así con este tiempo voy a ir a trabajar, yo me quedo en casa. Hasta el tiempo, hasta el clima nos afectan los sentimientos. Nunca sabemos cómo van a reaccionar los sentimientos ante un acontecimiento que nos puede ocurrir. Porque los sentimientos son muy cambiantes. Un día lleno de alegría, al día siguiente pues tristeza y deprimido. Y sabéis, lo importante es entender y saber esto precisamente, que los sentimientos son muy cambiantes y que yo no me puedo fundamentar, ni apoyar, ni basarme en mis sentimientos. Yo no puedo venir a predicar aquí, hermanos, a ustedes, hermanas, en función de los sentimientos que yo tenga. Es que no puedo permitirme ese lujo. Yo sé a lo que vengo y tengo que hacerlo. Pero porque yo me encuentre bien, tengo que predicar bien, y si me encuentro mal, mira, de aquella manera va a salir del paso, eso no es correcto. Igual que esto, muchas cosas en nuestras vidas. Voy a la iglesia porque hoy me encuentro fantástico. O voy a cantar, voy a adorar. Uy, qué culto, tremendo el culto de hoy. El próximo domingo tengo que ir al culto. Yo voy a llamar a Dani y decir que yo, Dani, es que tengo un problemilla. ¿Pero qué problemilla? Un problemilla, no te lo quiero contar. No te importa, ¿no? Que no vaya a ver el culto. Dani, ¿qué me importa? De lo que tú quieras. Eso no puede ser, hermano. Eso es basar de nuestras vidas en los sentimientos, es precisamente romper el orden que Dios ha establecido con ellos. Nuestra fe nunca puede descansar en nuestros sentimientos. Los sentimientos nunca afectan a la palabra de Dios. Por lo tanto, los sentimientos nunca pueden afectar a nuestra fe. Esa es la verdad. Si tú no te la crees, es tu problema. Pero esa es la verdad. La palabra de Dios, la fe y, por último lugar, los sentimientos. ¿Y cómo puedo controlar mis sentimientos? En 2 Corintios 1:8 nos habla Pablo que también las pasó canuta. Muchas veces idealizamos los personajes bíblicos, pero los personajes bíblicos también lo pasaron muy mal. Y Pablo lo pasó muy mal, muy mal. Por muy cerca que estuviera de Dios, pero él nunca se guió por sus sentimientos. Porque si se hubiera guiado por sus sentimientos, no hubiera salido de Israel, se hubiera quedado en su casita. Jamás hubiera salido a conquistar el mundo.
Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Eso es pasarlo mal. Tribulación es pasarlo mal. Que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mira el sentimiento que tenía este hombre cuando escribió este texto. Que veía peligrada su propia vida. Figuraos si estaría agobiado. Y aquello era para salir corriendo. Sin embargo, Pablo no se dejó llevar por su sentimiento, porque él sabía a lo que iba y por lo que estaba donde estaba en ese momento. Basándote en la palabra, basándote en la fe, no te va a dejar llevar por tus propios sentimientos. Entonces, hermano, como conclusión, hermana, como conclusión, no podemos preocuparnos excesivamente por nuestros sentimientos. Ni debemos dejarnos llevar por ellos. No somos salvos, ni tampoco vivimos nuestra vida cristiana por nuestros sentimientos, no te equivoques. Lo vivimos por la fe en la palabra de Dios. Si tenemos sentimientos buenos y agradables, pues vamos a darle gracias a Dios. Y si no, vamos a seguir adelante creyendo y obedeciendo a Dios, aunque cuanto tu sentimiento no sea el mejor. La única forma de tener una vida bendecida es seguir la fe en las realidades de la palabra de Dios. Y el orden es siempre el mismo delante de Dios. La palabra, la fe y los sentimientos. Ese es el orden. La palabra es el fundamento, la fe se basa en la palabra y los sentimientos vienen después. Amén. Pues vamos a ponerlo en marcha, hermanos. Vamos a activar ese botón on, aquí, on, y aquí, on, para que se ponga en marcha ese orden que Dios tiene marcado. Amén.